Buenas tardes. Da inicio la 67ª sesión extraordinaria de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias convocada para esta fecha. Le solicito al secretario técnico verifique la existencia del quórum para sesionar y dé cuenta de los asuntos listados en el orden del día. Con gusto, presidente. Le informo que se encuentran presentes el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, la consejera Alejandra San Martín Ríos y Valles y usted, por lo que existe quórum legal para sesionar. Le informo también que el orden del día consta de 2 puntos. El primero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto a la solicitud de adoptar las medidas cautelares formuladas por Rosángela Hernández Cobian y David Flores Mendoza dentro del procedimiento especial sancionador 227 de 2015 por el supuesto uso indebido de la imagen de la menor Sofía Abril Flores Hernández en la propaganda del Partido de la Revolución Democrática. Y 2, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por Claudia Artemisa Pavlovich Arellano dentro del procedimiento especial sancionador 231 de 2015 por la supuesta difusión de un promocional en televisión y radio que la calumnia atribuible al Partido Acción Nacional. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Si no hay intervenciones en cuanto al orden del día, tome por favor la votación correspondiente. Sí, presidenta. Se consulta a los consejeros integrantes de esta comisión si se aprueba el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señora presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta del primero de los asuntos listados. El 27 de abril de este año se recibió vía correo electrónico queja que fuera presentada por David Flores Mendoza por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, consistentes esencialmente en el supuesto uso de la imagen de su hija, sin el consentimiento de quien legalmente la representa, en propaganda del Partido de la Revolución Democrática difundida en espectaculares. El proyecto de acuerdo que se somete a su consideración propone declarar improcedente la solicitud, toda vez que de las constancias que obran en auto se desprende que la imagen material de la denuncia ya no aparece en los espectaculares referidos. Lo anterior, pues de la respuesta del Partido de la Revolución Democrática se desprende que la vigencia del contrato en el que se ordenó la difusión de tales imágenes concluyó el pasado 19 de abril y de igual modo en la inspección realizada por personal de la unidad técnica a mi cargo se corroboró que ya no aparecen tales imágenes en los espectaculares verificados. No obstante, se propone como una medida preventiva ordenar al Partido de la Revolución Democrática que en lo sucesivo se abstenga de utilizar imágenes de menores de edad respecto a las que no haya obtenido autorización. Ello, pues el citado instituto político tiene el deber de respetar los derechos de terceros y las niñas y los niños tienen el derecho a la intimidad y a la privacidad, los cuales comprenden la prohibición de la exposición de su imagen. Es cuanto, presidenta. Gracias, señor secretario. Consideración de los consejeros del proyecto. Adelante, consejero Ruiz. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Yo coincido con el proyecto, pero solo en una parte, no en toda. Evidentemente, pues, al ser hechos consumados y no encontrarse los espectaculares, me parece que no habría otra vía de solución a este caso, pero la parte en la que no puedo compartir es la orden al partido para que se abstenga de utilizar imágenes de niños, porque al yo sostener, como lo he sostenido, que esta autoridad electoral no es competente para tutelar derechos a la imagen, me parece que es ocioso, que no debemos incursionar en esa orden. Yo creo que bastaría con quedarnos hasta pues la parte de la página 7, antepenúltimo párrafo, y ahí tendría que acabar el proyecto, porque ya lo demás es precisamente los 2 últimos párrafos en la página 7, la página 8 y parte de la página 9, pues es el tema de la tutela preventiva. Yo he sostenido en esta comisión que es la vía civil la que tutela estos derechos, y incluso para fortuna de los habitantes del Distrito Federal
Existe la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, y ahí hay artículos que precisamente tutelan el derecho y ofrecen la vía para exigirlos. El artículo 19, la imagen, precisamente que no puede ser publicada en forma alguna, sino con el consentimiento. Y por otra parte, el artículo 35 dice: la tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones establecidos para los procedimientos en vía de controversia en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Entonces, yo entiendo que hay una preocupación jurídica en el fondo válida por hacer algo, pero si ya hemos sostenido sistemáticamente en la comisión que estos derechos a la imagen no nos compete, no veo por qué tendríamos que ahora hacer la excepción. No voy a repetir todos los asuntos, pero sí han sido, por supuesto, varios los que hemos conocido en esta comisión. Tan solo menciono el más reciente, el del joven en un spot del PT, que salía portando una bandera de México en una ceremonia de premios de los Nobel. Entonces, reitero mi postura y sí invito a la reflexión de mantenernos en el margen que hemos sostenido en esta comisión. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Consejera San Martín. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Y, empezaré por lo que señala el consejero Ruiz Saldaña. Bajo ninguna circunstancia puedo acompañar la premisa de la que parte. Y no puedo acompañarla porque además no es preciso ciertos datos que está dando. Ciertamente no se ha concedido ninguna medida cautelar en cuanto al derecho a la imagen, pero tampoco se ha sostenido en esta comisión que esta comisión no tutela el derecho a la imagen. La comisión, yo sé que usted lo ha sostenido, usted lo sostuvo desde el caso del spot del Chamula en Chiapas. Desde esa ocasión usted votó en un sentido porque consideraba que el instituto no era competente para eso, pero eso no es una postura sostenida por la comisión y por el instituto. Sí, ciertamente es una postura que usted, digamos, congruentemente ha ido sosteniendo asunto tras asunto en el que se alega una cuestión similar, pero creo que sí es importante precisarlo. Y ahora, en cuanto al fondo, yo no puedo compartir eso porque el artículo 247 de la LEGIP es muy claro. No da lugar a interpretaciones. Dice: la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución. No es un tema civil, es un tema electoral. El tema electoral es las obligaciones que tienen los partidos políticos de ajustarse al sexto constitucional. El sexto constitucional, en su primer párrafo, lo que nos establece son las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información. Son esas prohibiciones que por materia electoral, vía Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se tienen que ajustar a eso los partidos políticos. Entonces, yo no puedo aceptar que derechos de terceros no puedan ser tutelados por la vía electoral en la propaganda de los partidos políticos por lo que hace a las reglas de la propaganda. Ojo, eso no significa que nosotros vamos a tramitar una eventual denuncia de daños y perjuicios por el uso de la imagen. En eso sí coincido con usted. Y con eso coincido con el proyecto. El proyecto dice: a ver, le dejo abiertos sus derechos, los dejo expeditos para que él vaya, para que el denunciante o la denunciante vaya a la vía que considere necesaria para hacer valer esta cuestión de los daños y perjuicios, que sí nos lo alega. Totalmente de acuerdo, eso no es materia electoral. Eso es materia civil, sin duda. Pero hay distintos hechos que pueden tener impacto en distintas materias por distintas vías. Este hecho, una posible utilización indebida de la imagen de una persona para efectos de materia electoral, estaríamos ante una posible violación al 247. Para efectos de la materia civil, podríamos estar ante una cuestión de derechos civiles y ante la aplicación de leyes diversas. Pero yo en esta parte me centraría en la aplicación de la legislación en materia electoral. Y la legislación en la materia electoral sí dice claramente a qué debe ajustarse
la propaganda que difundan los partidos políticos. Ahora bien, señalado eso y evidentemente manifestando mi desacuerdo con la postura que señaló el consejero Ruiz Saldaña, tengo una pregunta para el titular del área, porque hay una parte que me preocupa un poco. Hasta donde entiendo del proyecto, el partido político nos entregó copia del contrato que celebró para la difusión de esta propaganda. Y de lo que nos dijo el partido político, esta propaganda solamente se difundió en el DF. Y de lo que nos dijo el quejoso se queja de que es difusión en el DF, o sea, el domicilio que señala es en el DF. Pero entiendo que el contrato abarca 10 espectaculares, solo quiero tener claro que sí estamos, abarca 10 espectaculares que en una especie de muestreo fuimos a verificar 5 de ellos y advertimos que ya no estaban. Quiero suponer que decimos no revisar los 10 porque de hecho el contrato nos decía que ya no tendrían que estar colocados, llamémoslo así. Entonces, digamos, al tener un contrato que dice que ya no debían estar colocados y hacer una muestra del 50% de los espectaculares, es como llegamos a la conclusión de que no están colocados. Teniendo esto claro, le encuentro la racionalidad a la decisión tomada. Me cuesta un poco de trabajo, siendo que están colocados todos en una entidad federativa. Si estuviéramos hablando de una colocación masiva a nivel nacional, comparto que pues es muy complicado que fuéramos a ver todos y cada uno de los espectaculares para efectos de pronunciarnos sobre una medida cautelar. Tratándose de un número que no es tan alto, que estamos hablando de 10 espectaculares, todos colocados en el Distrito Federal, sí creo que tal vez hubiese valido la pena en este caso ir a ver los 10 por una razón, porque estamos hablando de derechos de niñas y niños. O sea, el derecho que se está buscando su tutela es un derecho que tiene una protección muy particular en nuestro esquema. Entiendo la lógica, entiendo lo que se está señalando y me queda claro que en el supuesto de que pues, posteriormente recibiéramos alguna denuncia adicional en la que se señalara que están colocados en otro punto, pues tendría que conocer esta comisión y pronunciarse, digamos, en torno a los mismos, ya contando con materia para ello. Pero sí quiero hacer esa reflexión, no para extrapolarlo a cualquier otro caso, para verlo en los méritos de eran solamente 10 espectaculares, todos colocados en el DF, y el bien jurídico tutelado sí es de un cuidado particular. Insisto, sin querer extrapolar esto a que tuviéramos que ver en cualquier caso el 100% de la propaganda. Sí encuentro la racionalidad de lo hecho de la decisión tomada por la unidad. Solo no dejo de señalar esa preocupación por lo que está detrás. Ahora, en cuanto a esta, medida preventiva que se está señalando en el proyecto, que se propone en el proyecto, hay una cuestión que creo que vale la pena analizar. Primero, hay algunas referencias de forma que, digamos, por los avances que hay en cómo se tienen que nombrar las cuestiones, se tendrían que ajustar. No hablar nunca de menores, sino de menores de edad, o niñas y niños, adolescentes, digamos. Esto es terminológico, en una cuestión de tutela de derechos. Pero hay una cuestión que, en cuanto a los derechos, me genera un mínimo de preocupación y creo que valdría la pena hacer algún pequeño matiz en el proyecto en torno a esto. Si bien es cierto, las niñas y los niños, quienes pueden tomar una decisión sobre si puede colocarse su imagen o no, son sus representantes legales, su padre y su madre, también es cierto que la ley de los derechos de las niñas y los niños, dependiendo de la edad de ellos, establece la obligación de también tomar en cuenta su opinión. Y como se está dando una orden general, creo que tal vez valdría la pena nada más hacer una referencia en las consideraciones a la integralidad de lo que son la defensa de estos derechos, porque si vamos a entrar a hacer una reflexión sobre esto, creo que sí vale la pena incluir esa precisión,
digamos, no necesariamente en la orden, pero sí en las consideraciones que señalamos. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en sus términos, en ambos temas que ya aquí se han referido. El de que son hechos consumados, puesto que al verificar una muestra efectivamente de la propaganda denunciada se tuvo evidencia que ya no se encuentran. Y me parece que el haber acudido a 7 de los 10 espectáculos al lugar en donde se colocaban 5 de los 10 de las 10 lugares con la propaganda presuntamente ilegal, creo que se ajusta al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral en cuanto a que precisamente por la naturaleza de estas medidas y por la expeditez con la cual deben de resolverse, ha determinado que una muestra es suficiente para tomar bajo la apariencia del derecho a la determinación que corresponda. Y aquí me parece que pues el 50% puede ser, desde mi punto de vista, suficiente para llegar a la conclusión a la que se arribó aquí en el proyecto. Y por cuanto al segundo de los temas, también es el de la tutela preventiva, también estoy de acuerdo precisamente porque se concluye que esta propaganda inobserva lo que ya refirió la consejera San Martín, y si es ilegal porque trastoca uno de los derechos fundamentales y lo relacionamos con el 6 constitucional y de ahí con el de la menor de edad, bueno, pues creo que sí es correcto que se le ordene que en un futuro se abstenga de incurrir en la misma violación. Entonces yo estoy de acuerdo con ambas situaciones, y aun y cuando la consejera San Martín al final no expresó una pregunta, no sé si aún considere necesario que el secretario técnico refiera a lo que usted comentó de sobre la instrucción, o ya es suficiente. No, ya o sea, iba sintiendo en lo que, nada más quería tener claridad de que eso es lo que había pasado. Insisto, no es, sí, coincido con usted, está bien hecho lo que hizo la unidad, solo quería manifestar esta reflexión por el caso concreto, o sea, específicamente aterrizado a este caso y la preocupación que puede tener la inclusión de menores de edad, pero ya estuvo asintiendo con la cabeza, entonces con eso aclaró cualquier duda que podría tener, pero no sé si usted me aceptaría una pregunta. Sí, adelante. ¿Sí estaría usted de acuerdo en que se hiciera este matiz sobre el derecho que tienen los niños y las niñas para emitir su opinión, porque es uno de los principios rectores de la convención en sí mismo? Entonces creo que es como un matiz, no ponerlo como un argumento central, sino solamente señalado. No sé si estaría usted de acuerdo. Como una simple referencia teórica. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra intervención? Segunda ronda, consejero Ruiz. Gracias, presidenta. A ver, en principio me parece que hay que matizar lo sostenido por la consejera San Martín, de que el derecho a la imagen en esta comisión ha sido por mayoría sostenido de determinada forma en la que yo me he apartado. ¿A qué me refiero? A que yo he dicho que no se tutela y pareciera como entonces entenderse que esta comisión ha sostenido que sí se tutela. Yo creo que ya ha habido suficiente avance y claridad en el tema del derecho a la imagen en esta comisión, que tan es así que en el asunto más reciente, concretamente se sostuvo página 17 del acuerdo, en que era posible desprender esta temática en lo particular. Dice: si bien la queja tiene un vínculo con la materia electoral, al estar involucrado un ente político electoral, un partido, y al cometerse la conducta a través de un material pautado, bueno, ahorita soy un espectacular del cual tiene derecho fijar un partido, tal situación no constituye per se una violación en materia de propaganda político-electoral. Y lo que aquí ha sostenido, si no mal entendí la consejera San Martín, es de que habría reglas de la propaganda que tenemos que estar como autoridad electoral
vigilando, cuidando. Yo creo que no, o sea, si eso espectacular no cumple con normatividad administrativa de protección civil porque se esté cayendo, bueno, por mucho que sea un espectacular en materia electoral, no vamos a incursionar en esos ámbitos. Yo no digo que seamos una autoridad renuente de proteger derechos, simplemente he sostenido que no seamos hipergarantistas. Ahora, acude la consejera San Martín al artículo 6º constitucional. Pues, en efecto, veo que se tutelan muchos derechos a la manifestación de las ideas, el derecho de réplica, al libre acceso a la información plural y oportuna, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Digo, seguramente hay más, pero esos son algunos de los que se tutelan o protegen en el artículo 6º. Sí, es cierto que muchos de esos derechos, si no es que todos, tienen una incidencia en el ámbito político. El mismo derecho a la manifestación de las ideas surgió, su génesis es que la entonces burguesía pudiera manifestarse y controlar a las monarquías, pero no porque tengan una vinculación con lo político vamos a sostener que el artículo 6º es netamente electoral. No lo dijo usted, pero ahorita me parece que con la tesis extrema de que tenemos que emitir una tutela preventiva, se está queriendo solo ver la parte político o política del artículo 6º, pero se deja de ver toda su dimensión del ámbito civil que tienen estos derechos. Son derechos por excelencia surgidos en el ámbito civil. Entonces, yo no puedo compartir tampoco esta lectura del artículo 6º. No puedo compartir que esta comisión no ha tenido claridad sobre el derecho a la imagen y tampoco puedo compartir que en las reglas de la propaganda califiquemos nosotros una violación que no es electoral y que solo mandemos para la reparación del daño a la autoridad competente. Yo creo que ambas cosas no son nuestra competencia, es decir, ni la calificación de una violación, ni mucho menos, en eso sí coincidimos por supuesto, la reparación de un posible daño. Advierto pues de la postura de la consejera San Martín que sí tenemos que pronunciarnos sobre una infracción al derecho a la imagen, y que ella dice, bueno, en el tema de la reparación ciertamente no somos competentes, pero yo no comparto ni una ni la otra. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, consejera. Consejera San Martín. A ver, consejero Ruiz Saldaña, la mitad de lo que usted dice que yo dije, no es lo que yo dije. Yo no dije que nos toca tutelar el 6 de la Constitución completo, etcétera. No. Yo referí el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asumo que esa sí tiene un vínculo con la materia electoral y medio que nos toca tutelarla. Me refería a ese. Ese lo que dice expresamente y a la letra es: la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del 6º constitucional, no todo el 6º, el primer párrafo del 6º constitucional. ¿Qué nos dice el primer párrafo del 6º? La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos de la ley, etcétera. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. La propaganda de los partidos se tiene que ajustar a esto. Por eso, como viene vinculado en el proyecto, no es a partir del derecho a la imagen como tal. Viene vinculado a partir de derechos de terceros, que es una prohibición a la que tienen que ajustarse los partidos políticos, respetar derechos de terceros. En este caso, es el derecho de una menor de edad a partir de la legislación con que contamos, que hay otras vías para acudir, para hacer valer otros derechos u otras partes de esos derechos. Estoy de acuerdo. Yo nunca dije que no fueran a la vía civil.
Tan estamos de acuerdo que hay una parte que le corresponde a la vía civil, que la reparación del daño se está mandando a la vía, se le está diciendo que quedan a salvo sus derechos, que no vamos a entrar. Para que haya una reparación del daño, primero tiene que haber la acreditación de una falta. No te reparan el daño porque sí. Primero se tiene que ganar una demanda en la vía civil, ganando una demanda se condena la reparación del daño. Eso va por la vía civil, en eso no tenemos pleito. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice el proyecto. Para efectos de la materia electoral, la propaganda de los partidos políticos sí se tiene que ajustar al primer párrafo del texto de la Constitución. El primer párrafo del texto de la Constitución establece prohibiciones a la libertad de expresión que tienen los partidos políticos y se tienen que ajustar a las mismas. En este caso, tiene que ver con derechos de una niña. Tiene que ver con otro conjunto de derechos tutelados en el sistema normativo mexicano, entre ellos el interés superior de las niñas y los niños, etcétera. Digamos, todo lo que es la teoría de la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Por supuesto que no nos tenemos que meter nosotros a la normatividad administrativa. Si se está cayendo no el espectacular en un tema de protección civil, pues sí, francamente, que vaya la delegación a arreglarlo. Si estamos en el DF, probablemente el municipio, si estamos en algún otro estado de la República. No tengo ninguna intención en que nosotros nos convirtamos en el área de protección civil. Eso no es lo que se está haciendo, se está analizando aquí. Lo que se está analizando es una fracción en materia electoral que está en la LEGIPE, no está en otra ley. No estamos recurriendo a la ley de protección civil o al Código Civil Federal o al Código de Procedimientos Civiles. No, estamos acudiendo a la LEGIPE y al cumplimiento de las obligaciones que establece la LEGIPE. Es muy válido que usted considere que el derecho a la imagen no cae dentro de estas prohibiciones o no debe ser tutelado por esta autoridad. Me parece válido. Lo que sí se ha señalado por parte de esta autoridad, o sea, lo que esta autoridad nunca ha sostenido es que no tenemos que tutelar esto por esta vía, que no haya una obligación. Si no hubiéramos entrado al análisis en ese asunto que usted señala, el del muchachito que salía en el promocional del Partido del Trabajo. Tampoco hubiéramos entrado al análisis porque, si usted recuerda, usted sí solicitó que se sometiera a votación en el caso del compañero Chamula, que presentó la queja. Usted pidió que se sometiera a votación la incompetencia, y lo que la comisión por mayoría votó fue en contra de la incompetencia. Fue asumir la competencia para conocer, no conceder las medidas cautelares, de acuerdo, pero la competencia sí la asumió esta comisión, para poder conocer de esos asuntos. Por eso digo que la comisión no se ha pronunciado en el sentido que usted dice. Que no haya concedido medidas cautelares en cierto caso o en otro caso no significa que se haya declarado incompetente, cuestión que sí se analizó y sí se votó, y no fue ese el pronunciamiento. Y coincido por completo, insisto, el 6 constitucional no es netamente electoral, no, de acuerdo. No, y tampoco estoy pidiendo que nosotros nos hagamos cargo de aquí en adelante de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que pues hasta donde ubico, según el 28 constitucional, es competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Es cuánto? El consejero Ruiz desea hacerle una pregunta, consejera. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Solo una pregunta, porque me interesa mucho tener claridad sobre los criterios que cada quien va teniendo. Quedémonos con el primer párrafo del sexto constitucional. Le pregunto con honestidad en el debate, de lo que usted ha dicho se deriva que si nos llegan asuntos por ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, provoque algún delito o se perturbe el orden público, seremos competentes y no solo por temas de calumnia. San Martín. Sí, listo, ya no. Y ya ha conocido el IFE en su momento, ya había conocido asuntos de estos. Hubo algún promocional en alguna contienda local que criticaban a un candidato. Hubieron 2 promocionales, uno después de otro. En uno decían que el candidato, pues medio que lo vinculaban con la delincuencia organizada. No era una imputación directa, pero medio que se hacía referencias a la delincuencia organizada y al candidato. Y ese no se bajó. Sin embargo, el siguiente spot decía que él y su familia, la misma narración que no tenía una imputación directa, se hacía respecto de él y su familia. Ese spot se bajó por la referencia a su familia, porque era vida privada y no debía de estar, se tenía que tutelar derechos no vida privada, derechos de terceros. Entonces, digo, no es la primera vez que eso se sostendría, incluso en esta institución.
porque yo sí creo que el 247 se tiene que aplicar y los partidos, pues en la medida de lo posible, deben de cumplir con pues, las normas en las que se enmarcan sus libertades. Yo soy a favor de las libertades, pero también del cumplimiento de las prohibiciones. Segunda pregunta, consejero. Adelante. Ubico el presente que usted mencionó, pero habló de la era IFE previo a la reforma 2014, ya me imagino su respuesta, solo para terminar de saber su criterio. No obstante que la propia LEGIPE dice claramente para qué es el procedimiento especial y no incluye todo este contenido del párrafo primero del artículo 6, es decir, se quitó denigración, solo queda calumnia. No importa que post reforma esté ahí destinado solo el procedimiento especial para calumnia, mantendría su postura. Consejero San Martín. Es que el procedimiento especial no está solo para calumnia. La calumnia es una prohibición específica en materia electoral que está establecida en el 41 constitucional, y el PES está establecido para cualquier relación en materia de propaganda. El 247 de la LEGIPE es una regla de propaganda, que de hecho no cambió. El COFIPE la preveía idéntica. Era IFE, era INE. Esa es una disposición específica del COFIPE que fue trasladada a la letra a la LEGIPE. A la letra. Lo que sí cambió fue el sexto constitucional de entonces a ahora. El sexto constitucional sí modificó, porque algunas de las cuestiones que están ahora en el primer párrafo del sexto constitucional antes estaban en el primer párrafo del séptimo constitucional, y en la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que se hizo muchos cambios tanto al 6 como al 7 constitucional, sí se modificó mínimamente el primer párrafo del sexto constitucional. El que se modificó más fue el primer párrafo del séptimo, pero el del sexto sí tuvo una mínima modificación, pero no en torno a esto. Y la obligación de los partidos políticos de ajustar su propaganda al primer párrafo del sexto la teníamos desde el COFIPE, y no cambió. Es idéntica a la que tenemos en este momento, y por eso precisamente cito asuntos que se resolvieron en el entonces IFE. Me parece que no tenemos que hablar de si son dos instituciones. Era una autoridad que tenía que tutelar un conjunto de derechos y que había una norma que le era aplicable. En todas estas partes no cambió. Calumnia sí cambió. El 41 constitucional sí cambió. Se quitó la denigración. En ese caso, por supuesto que yo no voy a apelar nunca a una decisión que se haya tomado en el entonces IFE aplicando la denigración cuando ya no está la denigración. De la misma forma que no ha acompañado en muchas ocasiones cuando se acude a ciertos criterios de la sala superior donde se agarra de la denigración. Hoy por hoy nada más nos podemos ajustar a la calumnia, porque hoy por hoy eso sí cambió, lo otro no cambió. Les cuento. Gracias, consejera. Yo creo que retomando algunos de los puntos que se han referido aquí, yo creo que nos tenemos que ubicar en cada asunto respecto de los hechos denunciados. Efectivamente, nos lleva al tercer asunto, en donde aparecen imágenes de una persona que luego viene precisamente aquí a denunciar, en este caso la menor a través de sus tutores, sus padres, en donde alegan por qué aparece mi imagen en una promoción de promocional de un partido político. Creo que no nos hemos pronunciado respecto a una violación al derecho a la imagen, porque en cada asunto ha tenido sus particularidades que nos ha llevado a pronunciarnos, y eso significa que asumimos competencia, pero no hemos tocado en sí el derecho a la imagen. Incluso en el último en el previo, el del joven que apareció en un evento en Oslo, yo argumentaba, y así lo presenté en un voto particular concurrente, que yo desprendía que sí había una violación a un derecho de tercero frente a los partidos. Y aquí voy, iniciando el argumento. O sea, la Ley General de Partidos Políticos establece, me parece que en su artículo 25, que los deben de observar deben de observar todas las obligaciones que establece la ley, y obviamente no incurrir en las prohibiciones que se les establece. Luego, el artículo 247 de la LEGIPE, al que ya se refirieron, ahí establece cómo deben de conducirse respecto a sus propagandas los partidos políticos. Y luego,
el artículo 6º constitucional lo que establece son los límites a el actuar, en este caso de los partidos políticos, porque precisamente la ley nos refiere ese artículo 6º como límite. Y efectivamente hay diversos derechos expresamente contenidos en esa disposición constitucional a la que ya refirió el consejero Ruiz Saldaña, pero aquí creo yo que lo que permite y permitirá quizá en el futuro en muchos asuntos ubicarnos como límite, como fundamento para un límite este artículo, porque dice derechos de tercero. ¿Cuáles? Todos los que yo desprenda como una probable violación, como en el caso de este joven a que me referí, en donde yo concluí que había una violación a su derecho a la personalidad, un derecho humano, y de ahí derivó un derecho a la ideología. ¿Por qué? Porque él decía, yo no quiero que me ubiquen con una ideología propia del Partido del Trabajo. Incluso él decía, yo no tengo interés en ningún partido. Entonces, yo creo que podemos ir desmembrando para ubicarnos como límite establecido en el 6º, todos aquellos que puedan verse trastocados. Incluso en aquel asunto, el primero que conoció esta comisión respecto a calumnia, el del conductor López Dóriga, la Sala Superior, en una votación que consideró que esa promocional debería de quedar fuera del aire, de los 7 integrantes de la sala, creo que todos tuvieron una argumentación distinta, si mal no recuerdo, y la conclusión fue, hay una violación a un derecho de tercero. ¿Cuál? No sé, pero ellos así lo concluyeron, violación a un derecho de tercero, que era en el caso particular López Dóriga. Entonces, bueno, yo ahí encuentro que esa disposición constitucional nos establece los límites a el actuar de los partidos políticos, ubicándome en el caso en particular, en relación con la propaganda que puedan manejar. Y aquí pues el límite es el derecho de esta menor, que está más claro, ¿no? Es un derecho de tercero, el de esta menor, también a su personalidad. Yo pudiera también desprender ese derecho, y por tanto sí creo que debemos de a través de una tutela preventiva, de ordenarle al partido que en lo sucesivo pues no utilice imágenes, que no nos estamos pronunciando respecto al derecho a la imagen en sí, sino es un análisis quizá en torno al mismo, pero no concluimos ni vamos a analizar si en concreto el derecho a la imagen es el que está trastocado. Entonces creo que son argumentos y deducciones que yo cuando menos los voy desprendiendo, tanto de la Ley General de Partidos, la LEGIPE, la Constitución, concretamente en el artículo 6º, para concluir en que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Consejero Ruiz, tercera ronda. Gracias, Presidenta. El precedente que ha mencionado la consejera San Martín, donde se involucra a familiares de alguien que está en la contienda electoral, me permite abundar un poco sobre la construcción de lo que yo espero sea mi criterio sistemático y consistente, y evidentemente trataré de formularlo en un voto concurrente, porque me parece que aún con esta interpretación sistemática, por supuesto válida, que hace la consejera San Martín de el primer párrafo del 6º con el 247 de la LEGIPE, nos lleva a escenarios interesantes, pero ciertamente complejos, porque no imagino yo si en calumnia hemos tenido dificultades en ataque a la moral, en vida privada, derechos de terceros, perturba el orden público. Imagínense discutir sobre spots que pudieran llegar las quejas pues, por estos conceptos. ¿A qué voy? A que creo que un criterio para mí pudiera ser de limitación, de demarcación, si la persona sobre la que se predica algo en el spot está en la competencia electoral o no está en la competencia electoral. Si la familia de alguien no está en la competencia electoral, creo que es distinto a el caso de alguien que de una forma u otra sí está participando
o es sujeto de la materia electoral. ¿A qué voy todavía más concretamente? A que en el caso que nos ocupa ahorita, la menor, no se predica nada de ella, no se dice nada de ella que tenga que ver con la materia electoral, simplemente es una tal cual, a secas, utilización de su imagen. Cosa distinta con el spot que creo refería la consejera San Martín, de que fulano de tal y su familia hicieron determinadas irregularidades o ilícitos en el contexto de una competencia electoral. Me parece que ese tipo de diferencias pueden ser útiles, porque aquí pues yo no veo la materia electoral respecto a la utilización de la imagen o mención, o porque no la hay, de la menor. Si llegaran otros asuntos como el que ha sostenido la consejera San Martín o narrado, creo que pudiera yo inclinarme hacia esa vía, de que se tienen que proteger tales derechos de esas otras personas. Gracias, Presidenta. Consejera San Martín, tercera ronda. Muchísimas gracias, consejera presidenta. A ver, creo que hay menos problemas atendiendo los conceptos que son un poco más vagos, porque sí han habido también quejas por algunas cuestiones relacionadas con otros de los supuestos previstos en el sexto, pero casi siempre se tiene que hacer en un análisis que no dificulta tanto el análisis, es decir, el interés público de lo que se está diciendo y el tema de interés público que sea aquel del que se está hablando, que es un poco el juego de figura pública, figura no pública. O sea, ¿qué límite tiene que haber a la libertad de los partidos en el marco de una contienda electoral a partir de la relevancia de aquello sobre lo que se está hablando? Creo que en esa parte no habría tantas problemáticas. A ver, ciertamente una parte que es relevante si están en la contienda o no están en la contienda, pero no tanto si están en la contienda o no creo, sino si son figura pública o no son figura pública. En todo esto, o sea, eso tiene un efecto, porque por poner un ejemplo, si se hace una crítica en un spot al presidente Peña Nieto, pues no está en la contienda electoral, es el presidente de la República, sin embargo es figura pública. Por eso creo que es un poco el juego se delimita de formas no tan complejas, pudiese delimitarse en esta parte. Yo tengo mis dudas de lo que se resolvió en el caso del muchachillo que estaba en Oslo. No sé si no acudí yo ese día a la comisión, yo no sé si me hubiera pronunciado no lo tengo. Creo que hubo una parte que valía la pena valorar. Si él se colocó en esa situación, o si más allá de que él se haya colocado en esa situación, pues ¿por qué se podría usar su imagen en un spot de un partido político? Él no era figura pública. Él acudió a un evento, ciertamente, pero no era figura pública. Pero bueno, no vamos ahorita a reeditar esa pero a lo que veis creo que sí hay valoraciones que se tienen que ir mirando para hacer una cuestión un poco más acabada de cómo aplicar este primer párrafo del artículo 6º constitucional. Sí, no es porque en sí mismo se tutela el derecho a la imagen, en esa parte sí coincido. O sea, el derecho a la imagen como tal tiene otras vías para ser sostenido. La obligación de los partidos de ajustarse a ciertos parámetros que eventualmente pueden ser infracción en otra materia es otro tema. Y creo que esa es la parte que sí debiese ser electoral y donde me parece que es correcto insistiría yo, el sentido del proyecto con esta precisión que hice en un primer momento. ¿Es cuánto? Gracias, consejera. Nada más una levísima referencia. Por ejemplo, el derecho a la imagen, que aún y cuando en el proyecto se lleve a mencionar no nos estamos pronunciando concretamente sobre eso, sino que está inmerso dentro de los que se citan como probable violación de los derechos de la menor. Y por ejemplo, los de la imagen, datos personales, etcétera, son los inmersos en estos fundamentos legales que soportan el proyecto. Pero solo como referencia, el IFAI se ha pronunciado recientemente que en tanto no se emita la ley correspondiente, pues
le compete, claro que no lo ha dicho en resoluciones, sino en manifestaciones públicas, que le corresponde al tribunal, al instituto, en tanto no se emita esa o promulgue esa ley. Entonces, bueno, pues son temas que seguirán quizá causando discusión, pero insistiría con este asunto, que sería el tercero, no hay un pronunciamiento de la comisión propiamente respecto a la imagen de los que han venido en su carácter de denunciantes. O sea, ha estado al margen, pero no ha habido un pronunciamiento como respecto a este derecho. Nada más para que quede también, cuando menos de mi parte, claro el punto. Al haberse agotado las rondas, por favor tome la votación correspondiente con la propuesta que formuló la consejera y con la solicitud del consejero Ruiz en el sentido siguiente. Observo que el resolutivo o acuerdo segundo sí expresamente habla de la acción preventiva, entonces pediría que se vote por separado. Muy bien. Por favor, en ese sentido, tome la votación. Sí, Presidenta. Haría una primera votación en lo general, con la excepción del acuerdo segundo y la parte considerativa que le corresponde. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora consulto a ustedes si se aprueba en lo particular la consideración y acuerdo segundo relativo a la acción preventiva, como se propone en el proyecto y con la propuesta que ha formulado la consejera Pamela San Martín. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. En contra. Ha sido aprobado en lo particular por mayoría de 2 votos, con el voto en contra del consejero Ruiz Saldaña, quien ha anunciado la formulación de un voto concurrente. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta del segundo de los asuntos listados. Presidenta, el 1 de mayo de este año se recibió escrito de queja presentado por el representante legal de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, a través del cual hace el conocimiento de la posible comisión de actos de calumnia en su contra, derivado de la difusión de un promocional en televisión y en radio atribuible al Partido Acción Nacional, solicitando como medida cautelar la suspensión inmediata del referido promocional. En el proyecto se propone la improcedencia de la medida cautelar en virtud de que, de las frases utilizadas en el spot denunciado e imágenes desde una óptica preliminar, no se advierte la imputación de algún delito o hecho falso en contra de la quejosa, puesto que lo único que se exhibe es una nota periodística sin que exista algún vínculo directo entre la misma con las expresiones del promocional, que llevan a considerar bajo la apariencia del buen derecho que se actualiza la figura de la calumnia en perjuicio de la quejosa. Ahora bien, respecto al tema de la supuesta ayuda a empresarios para ganar contratos de obras de carreteras, constituye un hecho que se hizo el conocimiento público por un medio de comunicación social, y lo que se advierte es que el promocional pretende únicamente aportar un insumo o elemento a la opinión pública, sin que pueda estimarse que se rebasa el ámbito válido de la libertad de expresión, que además debe intensificarse en el debate público dentro de las campañas políticas, máxime si se considera la calidad pública que tiene la ahora quejosa como candidata. Sostener lo contrario implicaría que hechos trascendentes para la opinión pública y sus connotaciones políticas, a veces contrastantes con las plataformas ideológicas que respaldan a las personas involucradas, quedaran al margen del debate público a través de su invocación en un contexto del propio derecho a la información. En consecuencia de un análisis integral del material televisivo y auditivo denunciados, no es posible concluir la existencia de un vínculo directo entre las imágenes y expresiones contenidas en estos y la quejosa, y por ende la existencia de afirmaciones cuyo único objeto sea la de calumniar, ya que no se advierten elementos suficientes para arribar a tal conclusión. Finalmente, es de referir que este criterio es coincidente con las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en el proyecto. Por lo anterior, se consideran improcedentes las medidas, Presidenta. Gracias, señor secretario. Consejero Ruiz, adelante. Gracias, Presidenta. Pues simplemente para manifestar que comparto el sentido del proyecto, así como las razones que lo sustentan. Medularmente destacaría porque los fraseos del promocional son en términos de posibilidad o incluso de probabilidad y genéricos, y que en todo caso refieren a una publicación de lo que difundió un periódico
en este caso reforma, de modo que ya empieza a ser distinto el fraseo respecto de los asuntos que hemos tenido en esta comisión, donde había ya aseveraciones más directas o imputaciones más determinadas o determinables en su vinculación con algún delito. Entonces, no abundaré sobre el tema, simplemente compartir el sentido del proyecto. Gracias, consejero. Antes de continuar con las intervenciones, por favor, la proyección del promocional. Y si lo pueden iniciar nuevamente. ¿Sabes por qué el PAN propuso el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues porque hay que acabar con los corruptos, como lo que publicó Reforma sobre Claudia Pavlovich, la candidata del PRI al gobierno del estado de Sonora. Ándale, y ella además habría ayudado a sus amigos a ganar licitaciones de carretera. Y eso que es la candidata a la honestidad total. Si esos son los priistas honestos, ¿cómo son los priistas corruptos? En el PAN, sabemos que sí se puede acabar con los corruptos y las licitaciones arregladas. ¡Claro que podemos! ¿A poco no? Gracias. Consejera San Martín. Muchas gracias, consejera presidenta. A ver, perdón, es que me quedé pensando en el promocional, en el acento de Pavlovich. Nunca había escuchado el Pavlovich. No, a ver, comparto el sentido del proyecto. Me parece que es acorde a lo que yo he sostenido en ocasiones anteriores, pero sí es acorde a los últimos criterios. Me parece que la Sala Superior ha emitido en cuanto a las últimas medidas cautelares de las que ha conocido. El caso de las que fueron como muy seguidas, Padres, Londres y el otro que pornografía. Sí, y el delegado también, Iztapalapa. Me parece que ha sido ese el sentido de las decisiones que ha tomado la Sala Superior. No es que además, quiero decir que acompaño. Yo comparto en este sentido la postura que se ha adoptado en estas últimas resoluciones, no así en la de relojes, pero bueno, en estas últimas que se han señalado, me parece que es correcto que lo que se busque sea privilegiar el debate en el contexto de una contienda política, de una contienda electoral. Me parece que en este caso, sin duda, hay una crítica. En todos los spots que se han analizado, nadie podría dudar que se está hablando bien de aquel al que va dirigido el spot. Claramente hay una crítica, y claramente hay críticas, llamémoslo así, de tono subido. O sea, no críticas suavecitas. Pero me parece que precisamente si estamos en el marco de una contienda electoral y no hay una imputación clara, directa, específica de un delito, lo que se tiene que propiciar, insisto, lo que he señalado en otras ocasiones, es el debate sobre los asuntos que sí son de interés público y que además, derivado de los mismos, las y los ciudadanos, en este caso de Sonora, van a decidir por quién votan y para que ejerza el poder ejecutivo local, que no es tampoco un cargo menor en una entidad federativa. Entonces, me parece que lo que se tiene que garantizar siempre es el derecho a la información de las y los ciudadanos, y solamente si estamos en uno de los límites específicos y claros establecidos en la Constitución, pues suspender esa excepción. Me parece que en este caso no hay una imputación clara, directa hacia la candidata Pavlovich. Entonces yo acompañaría el sentido del proyecto en sus términos. Es cuanto. Gracias, consejera. De mi parte, también comparto el sentido del proyecto, no tanto por analizar si los señalamientos son directos o no. Yo no es tanto el análisis del contenido de este promocional por el que me inclino a apoyar o estar de acuerdo con el sentido del proyecto, sino simplemente porque el tema que se aborda, y eso es lo que tomaría yo del criterio del tribunal, ha sido motivo de ya conocimiento público, ¿no? Porque se ha abordado sobre todo en la prensa escrita. Y entonces ese es uno de los criterios que ha formulado la Sala Superior en cuanto a que si ya es el tema
sobre el que se refiere el contenido del promocional, de conocimiento y de debate, como diría la consejera San Martín, a nivel nacional. Entonces es lo que me lleva a estar de acuerdo con el sentido. Y por haber referido algunos de los asuntos que ya han pasado por esta comisión en relación al tema de calumnia, lo que yo sí espero con mucha expectativa es la resolución que pueda llegar a emitir la Sala Superior si es que impugnan, no sé si ya lo habrán hecho, la sentencia que dictó la Sala Regional Especializada respecto de los asuntos en donde venía inmerso lo del spot de Londres y el de pornografía, porque a mí me resulta un poco curioso ahora la situación en la que se ubican las medidas cautelares. Habíamos tenido los casos que esos me parecerían un poco lógicos y quizá que no trastoquen mucho, el que nosotros hubiéramos negado que concediéramos una medida cautelar para que se retirara del aire un spot y luego la sala no lo revocara, la Sala Superior revocara la medida y en el fondo del asunto la especializada dijera que no hay una violación a la norma. Me parecería con cierta lógica, pero ahora en estos casos en donde la Sala Superior confirma la medida cautelar otorgada y ahora resulta que la Sala Especializada en el fondo dice que no hubo violación, ahí sí me resulta más difícil de entender, porque si la Sala Superior al revocar la medida cautelar vuelve a subir como los términos que utilizamos o que siga en el aire y resulta que la sala dice sí hay una violación e incluso impone una sanción al partido que presentó esos promocionales, ahí es en donde sí no le encontraría mucha lógica a este desarrollo, medida cautelar, confirmación o revocación de Sala Superior y luego sentencia en el fondo del asunto. Por eso es que digo que espero con gran expectativa, no con expectativa, con expectación más bien, esta resolución de Sala Superior. Entonces, bueno, eso es tema al margen, pero comparto el sentido del proyecto y si hay alguna intervención en segunda ronda. Consejera San Martín. Es que usted me echa a andar, consejera Galindo. No, es que sí es cierto, eso que usted señala sí es una cosa que es extraña. Digo, respetable cada una de las decisiones que se tomen, pero sí es extraña. En asuntos en los que no es tan extraño que se conceda una medida cautelar, se confirma una medida cautelar como una medida preventiva para garantizar que al final se diga, bueno, pues de fondo no es una infracción. Eso pues es medianamente comprensible. Él pues toma una medida, digamos, tal vez un poquito excesiva desde antes, pero no vaya a ser que sí afecte, y al final me doy cuenta que pues de hecho no afectó. Eso es, pero que no se toma la medida, o de hecho se había tomado la medida, se revoca la medida porque se considera que no hay nada que esté en riesgo y después se decide que sí se sanciona, sí es un tanto, digamos, complejo como un razonamiento. Digo, complejo en un sentido de que como son tres autoridades distintas, esto ya se volvió un tanto un galimatías. Pero sí creo que vale la pena el que la Sala Superior se pronuncie, o sea, esperar a que la Sala Superior se pronuncie sobre el fondo. Creo que, me gustaría un poco de trabajo que preventivamente no haya considerado, o sea, en un análisis bajo la apariencia del buen derecho, la Sala Superior no haya considerado que había materia para el dictado de medidas cautelares y en el fondo considere lo contrario. Máxime cuando lo que hizo fue revocar. O sea, ni siquiera fue compro un argumento y confirmo. Cambió. Entonces, sí sería interesante ver cómo lo argumenta eventualmente si eso fuera la decisión de la Sala Superior. Yo tengo la impresión que la Sala Superior ya ha ido en los últimos 4 asuntos, tomando un criterio más dirigido hacia un sentido, hacia una forma de analizar los promocionales, y yo pensaría que eso es lo que se terminará resolviendo en el fondo cuando sea del conocimiento de la Sala Superior. Y dudo seriamente que los partidos no vayan a recurrir esa determinación de la Sala Regional Especializada, ya sea el que le bajaron el spot o al que no lo bajaron. O sea, es poco probable que eso no se vaya a recurrir, pero sí creo que va a ser interesante ver cómo se resuelve y cuáles son los argumentos, también porque me parece que eso también le va a, si
ocurre lo que supondríamos que va a ocurrir, que es la Sala Superior revocará la determinación de la Sala Regional Especializada, también me parece que va a ir dando criterios más claros para efectos de la resolución de la Sala Regional Especializada. Porque creo que no estamos ayudando en nada, en general, las autoridades, con el se sube, se baja, se sube, se baja, se sube, se baja. O sea, ya un ratito está al aire y el otro ratito se quita, el otro ratito está al aire y el otro ratito se quita. Sí está haciendo una cosa, digamos, que puede terminar afectando las estrategias políticas de los partidos. Digo, no una afectación bárbara, vaya, pero sí termina generando un poco de confusión, que creo que sí vale la pena que a la mayor brevedad se pueda aclarar, porque pues tampoco nos queda tanto tiempo de campañas electorales. Les cuento. Ruiz, adelante. Gracias, Presidenta. Yo iré todavía más allá de lo sostenido por ustedes. Creo que este proceso electoral, estas etapas concretamente de campaña, ameritarán una reflexión profunda de los legisladores sobre el modelo y sobre todo pues las instancias que están teniendo que ver con el dictado no de medidas cautelares, tanto administrativas como jurisdiccionales, y todo lo que mencionaba la consejera San Martín, que a veces se pudiese advertir como un galimatías. Y yo diría, contralógico de lo que en sede jurídica uno podría suponer que serían consecuencias naturales. Por supuesto, no me aventuraré a decir en qué sentido tendría que darse una revisión y un cambio en este modelo, pero lo que sí creo es que con todo respeto al ámbito de atribuciones de los legisladores, empieza, o por lo menos para mí, a ser patente la necesidad de una revisión de este modelo con estos cambios que ha habido, si está haciendo la ruta más correcta o sencilla o eficaz, dice la consejera, pues para el desgaste institucional y sobre todo para preservar derechos o estrategias incluso políticas o claridad en la materia. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, consejero. Sí, yo creo que el diseño de intervención de las distintas instancias que imparten justicia, que nosotros, aún siendo un instituto, una autoridad administrativa, materialmente ejercemos funciones jurisdiccionales. Entonces, estas tres instancias que están involucradas en estos asuntos, creo que el diseño habrá que revisarse por quien le corresponda, obviamente el legislador, sobre todo por el aspecto de certeza, ¿no? Que durante el desarrollo del proceso creo que sí está ahí involucrado de manera importante, y bueno, todavía faltan bastantes o varias semanas de campaña, y esperemos que ya haya una definición al respecto. Tome por favor la votación correspondiente. Con su venia, Presidenta, se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias si se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 2 del orden del día en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Al haberse resuelto los dos asuntos listados para esta sesión, se da por concluida la misma. Gracias.